¿Cómo es el examen MIR? Pues bueno, es un cuadernillo, realmente son 2 cuadernillos, el último fue el 25 de enero, el próximo será el 27 de marzo de 2021 y lo primero es que en Curso MIR Asturias hablamos del examen MIR con el año en el que se convoca, no con el año en el que se realiza. Fijaros que el cuadernillo del último MIR, aunque se realizó el examen en enero de 2020, ponía MIR 2019, así que utilizamos la misma nomenclatura que el Ministerio de Sanidad, es decir, el año de la convocatoria y no el año de la realización del examen. Hoy en día el superar este examen es la única vía para conseguir una plaza de formación sanitaria especializada y es obligatorio ser médico especialista para poder trabajar para el sistema público de salud, que es el empleador prácticamente de 3 de cada 4 médicos de España. Este examen viene convocándose desde antes del año 1980, simultáneamente por los Ministerios de Educación y de Sanidad, y en los últimos años se compone de 2 cuadernillos, un cuadernillo de preguntas, y desde el año 2009 también un cuadernillo de imágenes, porque las primeras preguntas son casos clínicos vinculados a imágenes. Y cuando tengo que explicar cómo es el MIR a un médico mayor que no ha tenido contacto con el examen, pues utilizo estas imágenes, como por ejemplo esta del último año, para explicar que lo que evalúa el examen MIR es medicina, no miricina, es decir, trucos y tonterías que no tienen que ver con lo que has estudiado en la carrera. Verás que aquí lo que vamos a repasar es todo lo que has estudiado en tu carrera de medicina. Una hoja de respuestas que actualmente lo que se hace es una marca en la casilla correspondiente a la respuesta que consideras correcta para posteriormente que sea leída por un escáner. Y el examen desde el año pasado se modificó. Clásicamente era un examen de 250 preguntas, luego en 2009 mutó a un examen de 225 preguntas y la convocatoria del año pasado, MIR 2019, fue la primera convocatoria de 175 preguntas y 10 preguntas de reserva. Es decir, se han reducido 50 preguntas y se ha quitado un 20% del tiempo. En lugar de 5 horas, el examen MIR ahora se realiza en 4 horas. También se eliminó una de las opciones, clásicamente eran preguntas de 5 opciones y ya desde hace años son solo 4 opciones, de las cuales solo una es correcta y esto por cada 3 fallos te quitas el equivalente a un acierto. Esos son lo que denominamos preguntas netas. Por un lado están las válidas, es decir, los aciertos, y luego recuerda que las erróneas divididas entre 3 te restan parte de tu puntuación válida y así te quedas con la puntuación neta. Esas son las preguntas netas de las que vas a oír hablar a partir de ahora. Así que recuerda que una válida produce un punto neto, pero una errónea produce menos 0,33 puntos netos. Así que por cada 3 erróneas te quitas el equivalente a un acierto. El examen se realiza en 4 horas y evalúa todo el grado de medicina, aunque no todas las asignaturas tienen la misma representación en el examen. El objetivo no es separar buenos de malos médicos, porque en ser buen médico intervienen cosas que no mide el examen, como tu interés sincero por ayudar al paciente, tu capacidad de trabajar en equipo, tu empatía, y eso no son funciones del examen. El examen lo que hace es utilizar la misma herramienta, las mismas preguntas, para intentar medir el conocimiento médico de una población de prácticamente 15.000. Este año esperamos un poquito menos de 14.000 presentados el mismo día a la misma hora con la misma prueba, para ordenar. Ese es el objetivo del MIR, ordenar para permitir la elección de plaza. Es decir, que si los opositores fuesen taxis en un aeropuerto, acordaros que los pasajeros no se montan en los taxis así, en el parking. Es necesario hacer una línea, y van cogiendo así los taxis ordenados a los pasajeros que están esperando aquí. Pues bueno, esto sería el examen MIR. Cada uno de los taxis sería un presentado. Este sería el número 1 y podría escoger de todas las plazas ofertadas la que él quisiese. El número 2 podría coger todas menos la que escogió el número 1. Y así, hasta aquí, donde se detiene un poco la fila, aunque la fila continúa hasta atrás. Esto es la nota de corte. Las personas que no alcanzan el 35% de la media de los 10 mejores exámenes de la convocatoria no obtienen número de orden y, por lo tanto, aunque sobrasen plazas, no podrían escogerlos. Esto es la nota de corte. Superar la nota de corte es el primer objetivo que tienes que plantearte como opositor del MIR. Cuando hablamos de los resultados del curso, nosotros no detenemos el último número de orden aquí. Continuamos
Esto numerando a las personas utilizando el mismo criterio que el Ministerio, es decir, ordenándolos por puntuación total desde el primero hasta el último, porque en el análisis utilizamos el número de orden antes de la nota de corte para reflejar la totalidad de la población MIR. ¿Cuáles son las fechas del examen MIR? Pues bueno, la fecha en la que se convoca suele ser normalmente en septiembre, aunque este año la convocatoria ha salido, o sea, el pasado año salió en diciembre por el coronavirus. Y la fecha de realización normalmente era último sábado de enero o primer sábado de febrero, pero con la pandemia del coronavirus ha pasado al último sábado de marzo, justo antes de la Semana Santa. Cuando aparece la matrícula, tu responsabilidad es matricularte, el curso no puede hacerlo por ti, y para inscribirte vas a necesitar pues rellenar un impreso de forma electrónica, abonar las tasas electrónicamente y esto tener un certificado digital que debes intentar conseguir ya y firma electrónica y presentar los documentos que acrediten tu situación, vamos, de que eres médico en formato PDF y el certificado de notas. Esto el año pasado cambió el sistema de baremo académico y eso hizo que multitud de personas, las personas que no tenían un baremo en base 10, que es la que pidieron, tuviesen una calificación de baremo mínimo, el equivalente a un 5 en base 10, que no era realmente el baremo que merecían. Para los médicos extranjeros recomiendan pues utilizar el portal portal de la Administración Pública para calcular la equivalencia de las notas medias de los estudios realizados en el extranjero frente a esta escala que piden ahora en España. ¿De qué variables depende tu resultado en el examen MIR? Pues el 90% es el examen y el 10% restante el expediente académico, lo que se denomina en el MIR el baremo. Pues bueno, el baremo académico cambió el año pasado. Antes era en una escala de 1 a 4 y ahora es una escala mal llamada de 1 a 10. Esto porque nadie puede presentarse con un baremo de menos de 5. Así que realmente la escala es de 5 a 10 y ni eso, porque realmente es de 5 a 11, porque incluye la posibilidad de tener una tesis doctoral, con lo cual una tesis doctoral cum laude sumaría un hipotético 1 a un baremo máximo y llevaría ese hipotético baremo que nadie tiene máximo hasta un 11. Así, en la P50 de baremo, esto ronda, pues es de notable, de notable de 7 y pensamos que el número del año pasado está infraestimando porque la enorme cantidad de 5 que hubo traccionó de la mediana hacia abajo. Así que este año esperemos que no haya estos problemas y el baremo sea el real. Así, fijaros en este boxplot de la publicación de José María Romeo, esto como pues el comportamiento del 25% de los expedientes eran mínimos, sobre todo afectando a españoles y extranjeros, pero sobre todo a extranjeros. Y esto parcialmente se recurrió eso y se modificó un 7% aproximadamente de esos expedientes aceptaron la reclamación y tuvieron un baremo más real del que le había dado inicialmente el Ministerio, pero bueno, afectó a un 20% de los presentados, que es una barbaridad. Así, los números del año pasado probablemente no reflejen los números de este año en cuanto a la distribución por baremos. Globalmente, con el sistema matemático que hemos utilizado de conversión del paradigma anterior al moderno, aproximadamente calculamos que un 30% de los presentados tiene expediente de aprobado, es decir, por debajo de 6,99. El grupo mayoritario es el de notables de 7, prácticamente 46%. Luego queda un grupo de notable alto de 8 a 8,99, aproximadamente de un 21%, y un grupo muy pequeño, en torno al 2%, con expediente de sobresaliente, con baremo máximo de más de 9. Bueno, es decir, que la inmensa mayoría de las personas con las que esto compartirás el examen MIR, pues tienen baremo de entre 5 y 7,99, por debajo de 8. Así que no debes sentirte esto un bicho raro si tienes tu baremo o tu expediente académico en ese rango, porque la inmensa mayoría de la gente lo tiene también, como tú. Lo importante de todos modos es el examen, y el examen también cambió del paradigma de 225 a un paradigma ahora de 175 preguntas con 10 preguntas de reserva. Hay 4 horas para hacerlo. ¿Cuál ha sido el efecto del cambio? Pues
bueno, ha sido un efecto negativo desde el punto de vista que si el objetivo del MIR es separar, un MIR de 175 preguntas lo que hace es apelotonar más a la gente. Es como un acordeón que al principio estaba separado y ahora está comprimido. Estas son la distribución de preguntas netas de todos los presentados a los últimos MIRs de 225 preguntas. ¿Y qué ocurrió el año pasado? El primer MIR de 175, pues la distribución se plegó y alcanzó una altura mayor, es decir, que había más empates y las personas más próximas. De forma que prácticamente pues, en las zonas de máxima densidad de la distribución, en 10 netas había 2.000 personas. Eso significa que, pues como esta foto histórica de la cumbre del Everest, donde las personas están súper pegadas unas a otras. En una neta, 200 personas. Es decir, esto pues el sistema nuevo separa menos a las personas que antes. Pero bueno, es lo que hay, lo vamos a aceptar, y el MIR antiguo tenía como mayor número de píxeles, más discriminación que el MIR moderno. De todos modos es lo que hay, y el entrenamiento lo vais a hacer en ese formato nuevo de 175 preguntas hasta que el Ministerio modifique cualquier cambio. ¿Cómo se calcula la nota de corte en el examen MIR? Pues bueno, se coge el promedio de los 10 mejores de la convocatoria. El año pasado, el año anterior, el MIR 2019, porque el MIR 2020 todavía no ha ocurrido, más de 150 netas, se calcula el 35%, que equivale a 52,3, y eso es la nota de corte. Esa nota de corte casi eliminó al 20% de los presentados el año pasado que no obtuvieron número de orden. ¿Cómo se puntúa el examen MIR? Pues bueno, una parte deriva del examen, otra parte deriva del baremo, es decir, que tus puntuaciones individuales además van a ser moduladas por unos números que llamamos factor examen y factor baremo, que se generan en el examen el promedio de los 10 mejores exámenes de la convocatoria, y en el baremo el promedio de los 10 mejores baremos de la convocatoria que hayan superado la nota de corte. Al final, esos números permiten sumar dos variables que tenían pues una referencia distinta. Se suma en lo que se denomina puntuación total, y se ordena a todos los presentados por puntuación total para darles el número de orden. Y por el número de orden es cómo van a ser convocados a los actos de elección de plaza. Te recuerdo que los actos de elección de plaza del próximo MIR van a ser telemáticos, lo mismo que en la inscripción del MIR 2020, el que todavía no se ha producido, ha sido totalmente telemática. ¿Cuál es la correspondencia en el MIR 2019, el último MIR, entre una décima de baremo y preguntas netas? Pues fijaros, un punto de expediente, es decir, el equivalente a pasar de un 7 a un 8, se consigue con tan solo 1,7 preguntas netas. Es decir, que realmente está en tu mano y en hacer un buen examen el modificar tu historia previa. Así que un punto de expediente, 1,7 preguntas netas en el último examen MIR. Y aproximadamente un punto de expediente equivale en la zona de máxima densidad de la distribución del año pasado, entre 90 y 110 netas, a 340 números de orden. Así que lo que tenemos que pensar es que mientras no cambien el examen, los opositores vais a estar muy apelotonados, más juntos que nunca.